Hey, I'm ready now. I'm sorry. No. Nothing to be sorry for. Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 9 de marzo. Ya casi llega la mitad de marzo. Usted ya está hasta pensando en qué gastar la quincena. Pero este sábado yo quiero que usted se la pase muy bien. Yo quiero que usted se divierta mucho porque el día de hoy tenemos al productor y al director de la película de Shift, que es Heasly y Ken Carpenter. ¿Dije bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Correcto? ¡Eso! Se vale aplaudirse a sí mismo. You can applaud yourself, man. Hey. Muchísimas gracias por venir. Y qué bueno que viniste tu hermano para traducir, porque luego a mí me da una flojera acabar traduciendo. Thanks for coming, and he's thanking me for coming because he doesn't want to be translating himself. I can do just one thing. Solamente muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar este programa. Do you know James, the band James? They're from Manchester. Yeah. ¿Conoces la banda? No, sí. No, yo, si quieres vas tú y yo hablo mejor en español. ¿Conocen a la banda James? ¿Tú conoces James? The band James. I do not. Yeah, he does. Yeah. It's a great band. Es una gran banda. Ellos sacaron una canción que se llama Our World. Vamos a iniciar con este estreno que le traemos de A-Track por MBS 102.5. Escucha a James, van a venir al Vive Latino y usted se va a pasar muy padre con esos muchachos. Ellos son James, la banda es de Manchester, es una de las bandas de pop más preciosas del universo. En Manchester ellos son muy queridos, en Inglaterra también lo son, y bueno, van a estar en el Vive Latino, están lanzando este nuevo disco, acababan de sacar un disco que tiene toda una cuestión orquestada de sus mejores hits, y bueno, ahorita están por lanzar este 12 de abril este nuevo disco. Este es probablemente el último sencillo, y ya de ahí ustedes van a poder escuchar lo que vaya saliendo. Y lo demás, ¿qué música te gusta? Alternativo. ¿Perdón? Alternativo. ¿Alternativo? Yeah. ¿Cómo quién? Airborne Toxic Event, Vampire Weekend. Oh, wow. Sí. Oh gosh, I'm on the spot. Yeah. Sí, como toda esa management, all these bands, todas estas bandas. That kind of bands. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music you like? What kind of music you prefer? Solo Bad Bunny. Solo eso. Do you like reggaeton? You like reggaeton? Reggaeton is like that's es Bad el Bunny. estilo de Sure. música. Oh yeah. It's Bad Bunny. You like Bad Bunny? ¿Te gusta Bad Bunny? Sí, te gusta Bad Bunny. Do you like Bad Bunny? Ok, muy bien. Fíjense ustedes que les voy a dar una noticia y a ver ustedes cuál es la opinión que ellos tienen al respecto a esta noticia. Esta noticia habla acerca de Elon Musk, que está demandando a la compañía OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, que, bueno, básicamente él puso una inversión de muchos millones, 50 millones de dólares para poder hacer todo el desarrollo de la compañía OpenAI. Y bueno, pues básicamente a ChatGPT todos nos hemos acercado a él, le hemos hecho algunas preguntas y ahí nos ha contestado lo que se ha dado a su bendita gana. Y bueno, la cuestión aquí está de que dice Elon Musk que se están saliendo de todo lo que habían acordado y entonces los quiere demandar. Por supuesto quiere ver si puede sacarles mucho más dinero del que ya invirtió, y entonces por incumplimiento de contrato podría pasar esto, porque los abogados de Elon Musk están diciendo que básicamente sí podría correr con esta demanda y podría sí bien pasar. Y la cuestión está de que, bueno, pues creo que cada compañía tendría que irse desarrollando y desenvolviendo. Pero, ¿cuál sería la opinión que ustedes tienen, caballeros, acerca de la inteligencia artificial y todo esto de ChatGPT? Well, el mundo is changing. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. But in our business, in making movies, AI is a topic of conversation. Every day. Todos los But días. it's, como se dice, very dangerous, peligroso. Es muy peligroso. Yeah, and a lot of people are worried. The jobs in the motion picture industry are going to be in peril. And you know, we in the States we've just settled a long actor strike.
acabamos de And a writer's strike. de aclarar las cosas, poniéndolos con la And huelga de los actores y one de of los the escritores. key issues, of course, Carl, Los asuntos was clave, los AI. asuntos clave And son la inteligencia you know, artificial. protecting the expression Y proteger of artists, las craftsmen, expresiones artísticas artisans. y de los So artesanos. it's a thorny topic. Es como un tema escabroso. Sí, sí lo es. Creo que, bueno, sí, todo fue internacional esta nota acerca de todo lo que pasó con la pelea que tuvieron actores y sindicalizados con lo de ChatGPT, que, bueno, para la gente que no lo sepa, hubo una huelga en la cual los escritores decían que no se podía usar este tipo de inteligencia artificial para el uso de guiones y también para la inteligencia artificial en cuanto al diseño, porque, bueno, podrían haber actores que podrían prestarse para que entonces hicieran ciertas modificaciones, se vieran muchísimas más personas y entonces las personas que estén como extras dejaran de percibir este trabajo y todos estos sueldos. ¿Cuál es tu opinión, Brock, acerca de esta situación? Bueno, me decía Ken más o menos cuál es tu posición acerca de la tecnología y hasta qué punto sí podría ser bien usada. Yeah, well, I mean, I've seen Terminator. Okay. So, you know. Bueno, la verdad es que vi Terminator. Todos vimos que acabó mal. Yeah, so I'm worried about dying. No, I think what I'm most concerned about is what are the effects of AI on art long term? In the long term, how is it going to affect the art that we create? Technology can either be for something good or it can be for something bad. There's really no stopping it. But I worry about what do we lose if we continually rely on AI to do things that, you know, that as artists we have to fight through. We have to fight to become really good at this stuff. So what happens when that fight goes away and we can just type it out and then it just appears? That's what I'm concerned about. Long term, how does that affect the art? Y algo positivo que ustedes puedan ver, entiendo por supuesto que en una cuestión creativa, la inteligencia artificial lo que llega a tener un poquito es ser como a lo mejor como este bastón o esta muletilla en la que a lo mejor puede uno apoyarse para poder hacer algo creativo, pero en una cuestión ya realmente que a lo mejor le pueden ustedes ver un provecho, ¿cuál sería esto que ustedes pueden ver? If you don't see it as a support or as a cane, what will be the advantage you can take of it from it? Well, I think there are some ways that can help us now. Like, for example, you know, when we're trying to do something, you know, when you're making a movie and you're trying to get it together, there's a lot of pieces that you're assembling, and sometimes you don't have all those pieces. Like, for example, maybe the actor didn't say a line and you wanted them to say this line. Sometimes AI can help you to put that line into the movie, and then later on the actor can re-record it. So for really basic things like that, as a tool to, as you're assembling something, it can be helpful. But by the time you finish the movie, at least right now, we've got to get all the AI out of there. Tienes que quitar toda la inteligencia artificial de ahí. Por supuesto, digo, es como más bien como para poder ayudarte con toda la cuestión de producción y ya después suplirla por algo que ya sea completamente natural. Me gusta este tema, sobre todo en este programa especial que tenemos con ustedes, porque bueno, la película de Shift va en una cuestión de ciencia ficción que la verdad a mí se me hizo muy, muy interesante, de la cual hablaremos un poquito más adelante y estaremos ahí platicando más a fondo de todo lo que va con la película. Pero digamos que en esta cuestión de lo de Elon Musk, me gustaría mucho ver si más adelante podemos profundizar. De momento, quisiera ir a una canción. ¿Ustedes conocen a Daft Punk? ¿Do you know Daft Punk? You know Daft Punk. Vamos a poner una canción de uno de los mejores discos de la vida probablemente, que se llama Discovery, es del 2001, la canción se llama Digital Love, ellos son Daft Punk, que estás escuchando ahorita por MBC 102.5. La canción es hermosa, es preciosa, es primorosa, cómo me encanta esta canción, aquí está Beto grabándome y si digo cómo me va a regañar, entonces cómo me encanta esta canción, se llama Digital Love, es del disco Discovery del 2001. Es una canción que habla sobre el estar enamorado, sobre todo esto. Y la cuestión digital, por supuesto, habla por los robots que son los Daft Punk.
Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. Ustedes están escuchando A-Track por MDC 102.5. Genial, ya estamos de regreso. Y no me mandó de esta DAF los regalos. ¿Me los miento ya sí? Okay. We're gonna give presents away. Movies, theater, and some things. You can go and walk and all that. Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. ¿Y qué cree? Sigo con Brooke Heasly y Ken Carpenter y vamos a hacer una sección que como me gusta esta sección. ¿Cómo me pone de buenas? Y se llama Vamos a conocernos, que sería como Getting to Know You. Y la primera pregunta que yo tengo, y me gustaría por favor que ustedes me abran el corazón y me puedan ustedes decir, ¿cuál es el peor lunch que les mandó su mamá en la escuela? What's the worst lunch that your mom got you to take you from school? What's the worst? I mean, my mom gave me some sandwiches. Mi mamá me dio Horrible. sándwiches y me dio unos sándwiches horribles. Ojalá no digas eso, hermano, mi mamá me va a regañar, escucha luego el programa. Perdón, mamá. Están traduciendo mal. I'm not Do you remember some? translating right. Yeah, maybe leftover pizza. Cold pizza? Yeah. Una pizza. ¿Pizza fría? Yeah, I can't do cold pizza either. No puede ninguno de los dos. ¿No te gusta? La pizza fría No. les gusta. I love cold pizza. Lo mejor. I swear, some Coca-Cola, cold pizza. Oh, por Dios, ya vámonos. You? When the peanut butter and jelly sandwich, when there's too much jelly, and then it just soaks into the bread, and then you just end up with this just wet thing. Es horrible. Disgusting. I'd rather go hungry. Pasó muchas veces. Pasar hambre. Pasó muchas veces que te dieron ese. It happened a lot of times. Too many times. Really? Demasiado. ¿Alguna vez le dijiste algo a tu mamá? Did you ever say something to your mom? No. Hay que ser decentes y no hacerle pasar por ese mal rato a las mamás. Proper with their moms. ¿Te pasó muchas veces lo de la pizza, Ken? Did it happen a lot of times with the pizza thing? No, she was a good mom. She, pretty soon it was give me $1 to buy lunch. Yeah, fue muy bueno porque siempre le dio Qué bueno, buena mamá. Nice mom. La primera vez que les rompieron el corazón, una novia, alguna pareja, alguna mujer que les haya dicho que pues mejor no. ¿Recuerdan ustedes y recuerdan el nombre de esa mujer que les haya roto el corazón? Wow, qué suspiro. What a size, man. You can say the names. Let's see. I dated her off and on for 2 years, Salí con ella and she kissed another guy le di un beso and never me. y nunca me besó. And I should have run away a long time ago. But years later, she apologized to me, told me that she took me for granted. So Se siente uno bien cuando pasa eso. You feel better when that happens. Yeah. No se lleva uno como todo, pero te sientes bien. Te sientes bien. You feel okay with that. Yeah. I mean, look, and I have a beautiful wife, and I'm very happy now, so it's totally fine. But yeah, when you're a kid, the heartbreak is so severe, claro. it's so terrible. ¿Cuántos años tienes de casado? How many? 23 años. Wow, ya un súper rato, ya muy bien. Felicidades. Gracias. ¿Tú te recuerdas la vez que te rompieron el corazón? Haces cara como de que sí te lo rompieron. You have the face like you've had your heart broken. Primero, does the show broadcast in Nashville, Tennessee, where my esposa might be listening? No. I mean, it's going to be YouTube. Probablemente en YouTube. Yeah, a young lady who shall remain unnamed. Una joven que va a mantenerse anónima in college. En la universidad. From Virginia. De Virginia. With big ojos. With big eyes. And a southern accent. And that southern accent. Right. You all know it. But I'm very happy with how it's turned out. Pero está muy contento de cómo las cosas resultaron. Muchas felicidades, muy bien. Una cosa que te puedo decir es que ellos se convirtieron en un director de cine y él en un productor de cine y ellas no. One thing that I can say is that you became a movie director and a movie producer, and they didn't. You have a great movie. We're going to talk about it, but you have a great movie, man.
primera fiesta de antología o la fiesta de antología. Your first and like the first epic party. Almost like The Hangover. Like the Hangover movie. Did you see that? Did you see that? Como la de un día, ¿qué pasó ayer? Se llamó. Oh, ¿no? what ¿Qué pasó ayer? Sí, happened yesterday? para la traducción más bien eso. Pero ¿recuerdan ustedes alguna fiesta que hayan tenido así? Remember your first big bash. Oh yeah, the parents on vacaciones. Sí, claro, los papás cuando se iban de vacaciones. All the kids in the escuela, Todas en las casa. en la school venían a la casa. Y luego la policía. ¿Llegó la policía? The cops came. Y luego mucho cleaning. And then a lot of cleaning. Y luego mucho que limpiar. ¿Se enteraron tus papás? Did your folks find out? Sí. Yeah. ¿Te castigaron? Qué lástima. They punished you? They grounded you? Yeah, lots of problems. Oh, sí. He had to end up in movies. Sí, tenía que terminar las películas. For me, you know what? My parties are pretty boring. We had a pool in our backyard, and so we had a lot of night parties. But we never had the cops. We never got in trouble. Yeah, I was a good kid. I was good. Ken, you're a bad boy. Yeah. Se apena, pero sí es. Es así. It's like what it is. You know, Es he has como the es. personality of a producer. Sí, esa es la personalidad del director y del director. Los productores son como más fiesterillos y los directores son un poquito más como artistas. The producers are more wild and directors are more. Well, if there's truth to the statement that good art is born out of pain. Sí, Por sí, hay supuesto. verdad de que buen arte I sale needed del to dolor. experience. Claro, viene de la experiencia. Así que. La primer película de ciencia ficción que hayan visto en The su vida. first sci-fi movie that you ever saw. Oh, Star Wars. Guerra de las Estrellas. Sí, de las galaxias, aquí fue. De las Galaxias. De las galaxias. ¿Tú recuerdas algún personaje con el que te hayas sentido Do identificado? you remember a character that you felt identified by in that movie? Oh yeah, for me it was Luke Sí, para mí Luke era Luke Skywalker. Like everybody else loved Han Solo because he was so cool. But I wanted to be Luke Skywalker. I wanted the lightsaber. I wanted to swing with the girl. Quería columpiarme con la chava. So I wanted to get out of town. Quería salir del Like Luke. Es un gran personaje, la verdad. Y sí, great como character. poco valorado dentro de la saga. Siento que el otro es más visto. Yeah, the other one is more seen. Yeah. He was the hero. He was the hero. He had the journey. Sí, él era el héroe del viaje. Sí, por supuesto. En tu caso, Ken. What about you, Ken? The Shift is the first sci-fi film I've seen. El Gran Cambio es la primera película que acabo de que veo. Que se estrenó este fin de semana y no ha visto ninguna otra. Todo lo que ha visto es otro tipo de películas. ¿Qué películas te gustan? O sea, en género, ¿qué te gusta? Drama most. ¿Cómo cuál sería tu favorita? This year, Oppenheimer. Esta película. Oppenheimer. Yeah. ¿Crees que se la lleve el Oscar? Do you think he's going to win the Oscar? Yes, all of them. All of them. Sí, Although there's a lot of strong pictures this year. Sí. Hay muchas películas. The Holdovers. Es hermosa. A movie, Beautiful. Anatomy of a Fall. La anatomía de una caída es una gran película, ¿cómo no? See Past Lives. Vidas pasadas, muy buena película. Really, really strong, Sí. unique stories this year. ¿Te gustó Poor Things? Do you like Poor Things? I've seen 9 out of the 10 Ha visto 10, Oscar nominees. 10. I have to see Poor Things between now and next domingo. Tienes que verla. Tienes que verla. ¿Tú cómo ves los Oscars? ¿Crees que ganen Oppenheimer todo? You think Oppenheimer's going to win it all? I think Oppenheimer will get Best Picture. I think Downey will get Best Supporting. I think Supporting Actress is going to go to Divine in the Holdovers. So I think Oppenheimer will do very well. Sí. What about Best Actor? Best Actor? I don't know. Cillian Murphy. Oh, yeah. I'd love to see Cillian Murphy get it, but I don't know. I think that's more up for grabs. Canción que ustedes le pondrían a su propio personaje en cualquier género que hagan si ustedes fueran protagonistas de una película. You identify with your character if you were in the movie. Wow. In The Shift? In the Shift? No. Bueno, si quieren en esa o en la película que ustedes gusten. En cambio, no, en la que sea, en la película que sea. Si ustedes fueran el personaje, ¿qué música le pondrían? En inglés. Oh my God, I sorry. No
was funny. Okay, once again, come again. The movie about ¿Qué personajes serían en cualquier película que What movie protagonicen? character would you be in any movie? And what music will you put on to those characters? Well, I know the music would be perhaps U2. I still haven't found what I'm looking for. Ah, what a great song. Yeah, Wow. and I don't know the Todavía character, sería para but mí, no he encontrado de YouTube, no he encontrado lo que se me perdió. Oh, but, sí, I still haven't found what I'm looking for. Sí, aún no encuentro eso que estoy buscando. Todavía no encuentro. so maybe it's just some character on a great hero's journey Algún on personaje an en el impossible viaje quest del héroe. with hurdles En that una he'll never be able aventura to y get over. obstáculos que no puede But he's searching, sortear. and he's unrelenting. Y tiene que ser unrelenting, y que tiene que ser muy unrelenting, no sé cuál es la palabra. No quit, never. Que nunca renuncia, Nunca que renuncia, es sí, que un no- luchador. Él. Sí, que Bro. Maybe we should write that movie. Okay, Okay. we can do it now, man. With AI, that's a bad joke. No. We're gonna get up. I don't know, jokes. Deberíamos de producir esa película con inteligencia artificial. Ah, no, es una mala broma. Bro. See, now you've got me reflecting on my terrible love life. Yes, So I'm imagining like I'm I'm imagining like a 500 Days of Summer starring me, Wow. where I do not get the girl, and the song that's playing is Perfect Situation by Weezer, Oh, which is about a guy who just tries and misses every time. Y entonces So que él intenta y siempre falla. that's what So I'm that's an anti. Great band, great song. Vamos a escuchar una canción que de hecho Ken fue quien la escogió. Esta canción es de Aerosmith, es una de las grandes canciones, las históricas de Aerosmith, se llama Dream On. Vamos a escucharla, usted está aquí con nosotros en A-Track por MBS 102.5. Esa voz que no se parece a la de Steven Tyler porque la canta únicamente así en esa canción y es una obra de arte y la ha tocado solito con Slash y la ha tocado en muchísimas versiones y es para mí de los grandes temas de las catedrales que tiene Aerosmith, se llama Dream On y vamos a un corte y regresamos, estás escuchando A-Track por MBS 102.5. Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5, seguimos con Brock Heasly y con Ken Carpenter, perdónenme, y vamos a hacer un top 5 de películas de ciencia ficción. Yo pensando que ustedes son fanáticos de la ciencia ficción, encontré un top que es más de 5 que quisiera que discutiéramos, a ver si ustedes qué opinan. Pues otra vez, por favor. Sí, que vamos a hacer un top de películas de ciencia ficción, si quieres les diciendo. Y básicamente les voy a decir, me voy a pedir su opinión acerca de este para que saquemos cuál es la mejor película que ustedes puedan ver. Ok, la primera sería Star Wars, que, bueno, ya la habías tú comentado. ¿Tú te quedarías esa en primer lugar? No. Okay. For science fiction movies, No, right? Sí, sí, Yeah. sí. I wouldn't put it in first place, but No, it's up there. Okay, Pero okay. Top 5. What about you, Ken? Bueno, tú, Ken. District 9. Yeah. Gran película. Yeah. Distrito 9. Pero tu opinión acerca de Star Wars, Opinion about Star Wars. no te gusta. No. Más o menos. Not a fan. No somos amigos. Se acabó este. It's over I now. appreciate Star Wars. Yo valoro mucho Star Wars. But there are other things on my watch list ahead of it. Muy bien. Me gusta. Segunda película sería Volver al Futuro, Back to the Future. La película Back to the Future. La pondría, you can put it on the list. Ok. On the list. La pondrías en la lista. Sí, Perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta más la segunda que la primera, Terminator 2. Yeah. Better than the first one. Better than the first one. Better than the first one. Yo opino lo mismo, mejor que la primera. Mejor que la primera. ¿Vieron la segunda? La segunda, sí. La segunda. Where Guns N' Roses play and all that. Sí, es la mejor. O sea, ahí pueden ver este muchacho que está hecho de mercurio. Sí, puedes escuchar ahí a este. Bueno, escuchas a Guns N' Roses, ¿qué más quieres? ¿Les gustaron las otras películas de Terminator? Las que salieron después. La primera, sí. Mm. Los otros, No más o tanto. menos. Sí, a mí tampoco. Yeah. Completamente de acuerdo. El origen de Inception. ¿La meterían dentro de la lista de Inception?
Top Yeah, five. plot. ¿Alguna cosa que les llame la atención? En este caso, ya platicado hace un momento con lo de Oppenheimer y todo eso. La dirección de esta película, ¿alguna cosa que les llame la atención? Yeah. Well, I love Inception because it's emocional, but it also makes you think. Claro. And that's my favorite kind of movie. And the Christopher Nolan touch. Yeah. Signature. Sí, por supuesto. ¿Qué opinan acerca de Blade Runner? ¿La podríamos meter en la lista? Yeah. What's not to like? Tú no te veo convencido. Blade Runner, I have tried so many times. It's beautifully made. I just can't get into it. Es que siento yo que hay algo como que todavía no acaba uno de conectar del todo, aunque es una gran obra, pero como que tarda uno en entrar ahí como un poquito en ello. ¿Tú qué opinas de Blade Runner? Fun to look at. It's really fun. Solamente entretenida. Just entertained. Es entretenido solamente. Yeah, I need to give it another watch to Yeah, dive well, deeper. I'm I'm back at the adventure of it. Para comprender la aventura. Muy bien. ¿Qué opinan de Matrix? What do you think about Matrix? Classic. Es un clásico. La primera, ¿no? The first La one. primera. Los otros. The other one. Otra vez, más o menos. Sí, ajá, la primera es una obra maestra. The first one is a masterpiece. Do you like ¿La podemos meter? Sí, ¿les parece bien? A mí también me gusta mucho. Mad Max. Mad Max. Yes. ¿La pondríamos? Sí, la pondríamos en la lista. Todos. La nueva versión y la versión más antigua. The new version and the old version. El quinto elemento, The Fifth Element. Do you remember that one? Yeah. Muy divertido. Es muy Yeah, bueno. No, yeah. Do you remember? No recuerdas esa. Con Bruce Willis. Mila Djokovic. Mila Djokovic. Chris Tucker. Yeah. Great cast. Yeah. It's a great movie. A mí Luke me Besson encanta. film. Sí. Great movie. Well, okay, la dejamos fuera esa porque tú no la reconoces. Vamos we're gonna get that out because you don't know it. Es que haremos al final este ejercicio en el cual al final pondremos las que quedaron y las acomodamos. Jurassic Park. Do you like Jurassic Park? Sí, Jurassic Park. Yes. The first one, la primera o todas. Primarily la primera. La primera. Yeah. The first one. Same. Okay. Al filo del mañana. Esa es con Tom Cruise. The Edge of Tomorrow. It's the name. Oh, yeah. Yeah. I love that movie. I watched it just last week before, again. I like very much Tom Cruise. Bueno, me gusta mucho Tom Cruise, perdóname, hermano. Creo que ya te lo quitamos. A mí me gusta mucho Tom Cruise. Como que siento que hay muy pocas películas malas y esa se me hace una genialidad. Hay una que se llama Oblivion que me gusta también mucho. Oblivion, I love it. Yeah, Oblivion, also good. But Edge of Tomorrow, even better. Sí, me encanta It's esa. amazing. I'm building my watch list as we speak. ¿Alguna película favorita que tengas de Tom Cruise? ¿Alguna favorite Tom Cruise movie that you have? Risky Business. Gran película. Es buena película. Es muy buena película. Muy buena película. ¿Has hecho en algún momento esa escena donde sale solo en ropa interior con lentes y baila? All time rock and roll sounds. I'm glad he didn't ask about the scene on the subway. Okay. Si ustedes no han visto esa película, tienen que verla, público, porque les va a gustar mucho. Es una de las grandes películas de Tom Cruise y creo que vale mucho la pena. También The Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, que salió en el 2014, si no mal recuerdo. Entonces, ¿tenemos tiempo todavía, mi Beto? Perfecto. Entonces, Star Wars, tú no eres tan entusiasta. You're not fan of Star Wars. Entonces, dejemos Volver al Futuro. Si tuviéramos que hacer un top 5, la pondríamos dentro de nuestro top Volver al Futuro. Back to the Future. Top 5. Back to the Future. Sí, ok. Yeah. Ok, Volver al Futuro. Terminator 2, estuvimos de acuerdo que es buena. Terminator 2. Inception, ¿la pondríamos? Sí. So you like? Ok. Blade Runner, you don't like. No te gustaba tanto. Si te gustó, entonces no la ponemos. The Matrix, ¿te gustó? ¿Te gustó? Entonces tenemos ya nuestro 3. Mad Max, ¿te gustó? Sí. Mad Max también. El quinto elemento, Jurassic Park también. Y entonces tendría que ser, en nuestro top 5 tendría que ser Volver al Futuro, Terminator, Inception, Blade Runner, The Matrix y Jurassic Park. Entonces, veas esas, bebé. Ya le hicimos aquí un conteo para que se las vea todo el día domingo, antes de los Oscars. Usted puede verse un gran maratón de ciencia ficción que valdrá mucho la pena, que acabamos de hacer con Heasly y Ken Carpenter.
Y bueno, las otras, si usted no las ha visto, véanlas. ¿Alguna película que creen que me esté faltando de ciencia ficción? Do you think there's a movie that you think we're missing of sci-fi? So, Book of Eli, sci-fi? Yes. Yeah, Yeah. Book of Eli. Es una gran El película. libro de Eli es una gran película. Tengo dos. Por favor. Gattaca and Wow, Minority Report. Uf, ¿qué película es Minority Report? ¿Cómo me encanta? It's so good. It's a very good movie. Sí, amo esa película. Tom Cruise, otra vez Tom Cruise. Es que de veras, alguien encuentra una mala de Tom Cruise que no sea Cóctel, que esa es asquerosa, pero las demás son muy buenas películas. ¿Te gusta Cóctel? A mí no me la detesto Cóctel, hermano. ¿Te gusta Cóctel, Betito? Más o menos. Me gustan los cócteles. Do you like Cocktail of Tom Cruise? Yeah, it's okay. Yeah, It's entertaining. Yeah. Me gusta Cocktail, yeah. I don't like that movie. Bueno, a mí no me gusta tanto, pero... Watch it on a cold day in Nashville and you'll want to... Mírala en un día frío en Nashville, vas a ver que te encanta. Muy bien, ¿vamos a música? Muy bien, vamos a música. Ellos son una de las grandes bandas que pues han estado de regreso sacando canciones nuevas, la verdad, no tan buenas como esta que vamos a escuchar del Use Your Illusion 1 de 1991, si no mal recuerdo. Esta canción la hizo Axl Rose con Izzy Stradlin en la época de Appetite for Destruction, poquito antes de grabarla, y la habían sacado, ya tenían más o menos ahí como una maqueta, no les había gustado, no la metieron ahí, sino hasta el Use Your Illusion 2, y la metieron para el soundtrack de Terminator 2, la canción se llama You Could Be Mine. You get all that. Esa canción... Appetite for Destruction. Sí, gran disco. ¿Te gusta Appetite for Destruction? Sí, también te gusta Guns N' Roses. Sí. Que bueno, pensé que a lo mejor no había como muchos fans, pero gracias por ser fans de Guns N' Roses. Bueno, esta canción, por supuesto, es del Use Your Illusion 2, gran disco. Ahí usted puede encontrar muy buenos temas. El primero es el mejor, pero bueno. La canción se llama You Could Be Mine. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. ¿Vamos bien, mi Beto? Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la película. Muy bien. We're going to talk about Now we're going to speak about the movie. We're going to talk about the movie. Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Mi nombre es Checo Sam, por si usted no lo sabía y dice, ¿de quién es esa voz? No tengo la más remota idea. Sí soy yo, ¿no? Y me acompaña Brooke Heasly y Ken Carpenter. Y vamos a hablar acerca de El Gran Cambio, que es como se llama la película aquí en México. The Shift es no internacional, bueno, en Estados Unidos. Y fíjense que esta película es actuada por Kristoffer Polaha, Neal Mc Donough, que es de Benefactor, que es un muy buen personaje. Sean Austin, que si usted recuerda El Señor de los Anillos, es Sam, el amigo de Frodo, y Elizabeth Tabish, que es Molly. Y bueno, esta cinta trata acerca de un hombre que conoce a un tipo con ciertos poderes sobrenaturales, que es el Benefactor, y entonces le hace una oferta de ser millonario, ser poderoso. Este lo rechaza y entonces tiene que ir como por varios mundos y cada vez alejándose más de la mujer que ama. Básicamente lo que me gusta mucho de la película es precisamente que visita muchos tipos de mundos y que es como como viajante del tiempo, y bueno, por eso elegí yo estas películas para hacer nuestro top 5. Me gustaría saber cómo fue que se les ocurrió hacer como toda esta historia. Yeah, so it was something where I was thinking about my marriage, and I was thinking about how many times my wife and I have discussions where she says, you know, I paid the bills, and then I say, or that I promised I would pay the bills, and then I say, I don't remember ever saying that. So the bills have not been paid, and now we're fighting. Okay, and so I thought about, you know, the multiverse, other worlds, and how each one of the idea behind multiverse is that each one of our decisions, there's another world out there we made a different choice. And so what if we could be moved in between these worlds, but we didn't know it? And so now we're talking to people who have different memories of things, and now we're fighting. And this is, you see this a lot, like when a car accident happens, you know, and 5 people give their accounts and they're all different. Well, how is that possible? You know, so what if we were moving, we have these car accidents and 5 people give their accounts, but they're all different. How is that possible? Okay. You know? So what if they're all in different worlds and they come together? So then I started thinking about our villain, the Benefactor, and what if he manipulated people like this? And that's the situation that our
our protagonist Kevin, this is what he finds himself in. He finds out this is how things work, and then things go very bad for him. Okay. Me gustó muchísimo en cuanto vi el tráiler, todo, por supuesto, porque aparte Neal Mc Donough, que es un súper actor, aparte luego lo ves y sabes que va a ser el villano, porque no sé qué tiene el tipo que luego lo ves y sabes de este va a ser malo. O sea, yo creo que nació para ser malo de la película. Pero aparte, como toda esta cuestión de todos los multiversos que tiene que acabar visitando, cada vez más alejado como del punto de estar con su amada y todo esto, me gustó mucho. ¿Cómo fue que hiciste el pitch con Ken? How did you pitch the movie to Ken? Well, I had set it up at Angel Studios, and I had gotten some money, and I got to the point where I needed more help, and I needed to take it to the next level. And that's when I was put in touch with Ken, and he is an experienced producer. He's able to come in with his experience and take the movie to the next level. But look, it's with any movie that we take into consideration, it always starts with what's on the page. It's all about the script. A lot of directors, writer-directors have great ideas. Radio hosts, great ideas. But thank you very much. But to build that into a script is a real craft, incredible art. And so I had heard about Brock's project, but I, as we always do, said, let me read the script. And it was evident immediately that he was inviting us into a world where characters would have to wrestle deeply with really profound challenges and obstacles. And I won't tell you that at my first reading I saw Neal Mc Donough as the benefactor, but I knew we would find somebody who would gravitate to that role and embody it, you know. Clearly he's the consummate bad guy. Es el malvado. But Brock wrote him and directed him, and Neal delivered a multi-dimensional character. And all the characters had different layers of interest. So I knew we'd be able to cast it in a meaningful way. And so I jumped into my first sci-fi movie. Así es que me involucré en mi primer película. Let me tell you something, Sergio. Déjame decirte algo. También está en la película una actriz muy importante, Elizabeth Tabish. Sí. Elizabeth Tabish es quien has visto en The Chosen haciendo el personaje de María Magdalena. Elizabeth Tabish is already here in the movie as well, and it's very important to mention her. And that's... Sí, la verdad es que a mí se me hace que es un muy buen cast. ¿Cuáles serían los retos? Eres guionista, eres director. ¿Cuáles son los retos de llevar a cabo todo un guión acerca de esto, pero aparte llevarlo ya a la dirección y llevarlo ya en cuanto a una película? ¿Cuáles son los retos para hacer una sci-fi movie, o una película, perdón, de este género? ¿Cómo te encuentras en cuanto a la continuidad de los mundos y todo eso? ¿Qué tan difícil es? How do you manage that? What are the challenges? Yeah, so every sci-fi film has the same challenge, which is you're building a new world with its own rules, and it's very different. But I think the shift, I think what's exciting about it is that it is grounded. It's not Star Wars. It's not spaceships and stuff like that. This movie is grounded in it's really a suspense film. It's a romance film, and it deals in allegory as well. It is a celebration of marriage, really, when you think about it. And so I think that's how you overcome the challenge. It's like, yes, we have this fantastic movie with these, with this world that's very different, but you ground it in the familiar. You ground it in something that everybody can come and enjoy and relate to. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer la película? How long did it took you to make the film? Oh my gosh. Well, we shot for 25 days, but there's more to the story. Bueno, filmamos 25 días, pero hay más que contar.
Many years. Every movie takes many years from when you first think about it. This started with a short film that I made in 2015. And the movie's just now coming out. So it takes a while. Cuando llega a pasar de pronto que algún director, algún artista, entonces hace la obra, pasa un poco de tiempo y de pronto es de, debía haber metido esto, se me hubiera ocurrido a lo mejor resolver de esta forma. ¿Te llega a pasar con tus obras? Does that happen to you with your plays, with your work? 100%. I read this great quote from Denis Villeneuve the other day. By who? Denis, I think it's pronounced Denis. He did the Dune movies and Arrival. Denis Villeneuve. Esta cita de Denis Villeneuve. And he said that directors, when they look at their movies, they don't see what works. All they see is what they failed on, what they messed up. And he was talking about his movies, which are masterpieces. So nobody sees what he sees, and I think that's true for every director. Nobody's going to see as many flaws as I see. That said, this is a movie that I'm very proud of, especially as I have seen the emotional reaction that people have had to this film, and not just in one place. They're having this reaction in many different points, many different times in the film. It works on people in different ways, and that I'm very proud of. If I may, you were asking, were there evolutions to the movie? And to Brock's credit, he navigated well the path that every movie travels, which is we say there's 3 lives to a movie. The movie you write, the movie you shoot, and the movie you edit. And it's a journey of discovery, and your movie takes on a different expression as it goes. And it was, I told you I loved what was on the page. It was fun to watch Neal Mc Donough and especially Elizabeth Tabish from The Chosen, what she brought to her character. But then when we got to the edit, it's so fascinating, Brock. You were talking about the world that you build, and good storytelling is allowing the audience to figure some things out for themselves. And the lower hanging fruit, the easier way is to spell everything out. But when we were in the edit, we had a filmmaking colleague of some renown tell us, encourage us to let the audience feel it. Let the audience feel the story Brock is telling, more than trying to figure it out. And so I think we pressed in on there at the end. We struck a good balance. Yeah, that bore good fruit. Yeah. Muchísimas, les agradezco de veras mucho que hayan venido, querido Brock y Ken, gracias por acompañarnos. El programa lo terminamos, pero de veras les quiero agradecer que bueno, el tiempo y que se hayan abierto a platicar tanto. Y que se hayan abierto a platicar tanto de ustedes en algunas de las secciones. Les agradezco de veras mucho esos corazones rotos. Qué bueno que ya están sanos. Me da muchísimo gusto. La canción con la que vamos a cerrar suena en esta película que se llama Jars of Clay. Oh My God es la canción. La película, usted ya la puede ver en los cines, se llama El Gran Cambio, The Shift. Y bueno, no se la pierdan. De verdad, yo lo que he visto hasta este momento me gusta mucho y por supuesto, saliendo de aquí, yo creo que me voy a ir a ver. Le quiero agradecer muchísimo a Beto que estuvo grabando. Muchísimas gracias, mi Beto. Pues nada, y a ustedes por escucharnos. Les mando un beso bien grandote. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. ¿Quieren despedirse, decir unas palabras, cerrar algo? Do you want to say something to close? Yeah, I'd say this is a movie that this is a movie that really I think you can take the family to. Maybe not very young kids, but this is a movie that expresses family values, that isn't trying to, there is some violence, but it's not graphic. There's no cursing. So it's an exciting film that I think multiple generations are able to enjoy. That's what we've seen, is that there isn't any
particular generation that Hay like una generación that doesn't feel like this movie is for them. It's for everybody. Que excluyas para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Ken, Thank you for the great questions about the movie. Gracias por las grandes preguntas de la película. I can only hope next time we'll talk more about Guns N' Roses. Que espero que la próxima vez podamos hablar más de Guns N' when you Roses. want, man. Okay. I hope to see you soon, really soon. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Les dejo un beso bien grandote. Yo soy Checo Sound y nos vemos en la próxima emisión de A-Track. El día de mañana yo tengo un Democratiza Rock, es a las 6 de la tarde y usted se la va a pasar muy padre. Vamos a entrevistar políticos y especialistas y demás cosas. No se lo pierdan. Adiós. Gracias, Betito. Thank you, Checo. All right, thank you.